Yo siento que entre los libros y el hilo, la vida se me hace más bonita. Mi nombre es Claudia, yo soy la creadora de 9 bares, libros y café. El hilo azul, un podcast que se teje. Río Negro, Antioquia, es uno de esos municipios que hace un camino muy lento a convertirse en ciudad cuando hablamos de algunos aspectos. Una parte de ese camino tiene que ver con tener lugares para compartir lecturas, manualidades, cafés y reflexiones sobre la vida. La verdad, no hay mucha oferta de eso en este municipio. La ventaja es que ya hay un espacio que está haciendo camino en esto, un espacio en el que se pueden encontrar todas esas cosas y que seguramente será uno de muchos espacios de estos en Río Negro. Esta historia se cuenta desde 9 bares, libros y café. Bueno, eso es muy loco, porque realmente 9 bares, el fundador inicial fue Daniel, un amigo. Daniel es un barista impresionante, él es muy bueno en el mundo del café y él abrió el café, inicialmente fue en San Miguel, que fue donde nos conociste. Y como a los 6 meses, un año de él haber abierto 9 bares, yo renuncié a mi trabajo. Yo trabajaba en Medellín en una empresa textil, de perfil soy ambiental. Y yo llegué en una crisis impresionante a 9 bares y el café estaba lleno, Daniel estaba súper estresado, yo no me pude tomar un café, yo me metí en la cocina a ayudar, no tenía ni idea qué estaba haciendo, pero pues tenía todo el tiempo del mundo porque había renunciado. Y cuando por fin bajó y volvió la calma, fue como, Daniel como, no quiero hacer más esto, me quiero ir, no sé qué. Y yo como, no, yo renuncié a mi trabajo, por eso estoy acá, no sé qué, ya tengo tiempo, no sé qué voy a hacer con mi vida. Y él me dijo, te vendo el café. Y yo le dije, hágale, yo se lo compro. Pero así, en modo chiste, en medio de un momento de crisis de los dos. De las crisis salen cosas geniales, ese es el ejemplo más claro. Pero eso fue charlando, o sea, yo me fui y a mí se me olvidó esa conversación. 2 días después, Daniel llamó a Claudia y aunque todo parecía chiste, las negociaciones empezaron y la compra de 9 bares se dio. Y compré 9 bares. Y así fue que llegamos a este lugar. Y compré 9 bares. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue en 2019. Ay, no, y luego la pandemia. Sí. No. Pero además yo compré 9 bares y quedaba en el edificio San Miguel y yo quería que eso tuviera libros. Y la cocina era cerrada, pero el salón era abierto. Lo recuerdo muy bien. Y a mí no me funcionaba que los libros no estuvieran a la mano. Para mí era importante que pudieran tocar los libros. Entonces yo le compré a Ani y me cambié de local. O sea, asumí un costo adicional de volver a empezar prácticamente de cero porque fue que los clientes se perdieran, o sea, eso fue un caos. Cambié todo y además puse librería, empecé a hacer talleres. No, empecé estando en San Miguel mientras la búsqueda del local, mientras iba dándole forma. Igual empezamos a hacer talleres allá, empezamos a tejer, puse una repisita con algunos libros, como intencionando y dándole un poco de forma a lo que yo quería que fuera realmente, porque yo tomaba café, pero no tenía ni eso cómo funcionaba, tampoco sabía cómo funcionaba una librería, pero era más como libros. Y me había soñado más desde el colegio que sería eso de tener una librería. Y si piensas en este momento, ya casi que terminando 2024, en ese 2019 y todo lo que ha pasado, ¿qué se te viene a la cabeza? No, estaba loca. No, estaba completamente loca. Como que también creo que es de la única forma en que se hacen ese tipo de cosas. Creo que si uno tiene como cierto poder adquisitivo, hay menos que perder, creería yo, y entonces te puedes montar y hacer una inversión gigante. Pero nada, yo era una madre soltera que había acabado de renunciar a su trabajo, que no tenía un peso. Ay, no. Entonces fue una locura y encima asumo el costo de buscar otro local, el trasteo, las modificaciones, eso también fue una inversión altísima.
luego empezar a tocarle la puerta a las editoriales, no todas me decían que no. Bueno, todas no. Fondo de Cultura Económica ahí mismo me dijo que sí, que fue la primera puerta que toqué. La segunda. La primera puerta que toqué fue la librería Aguilar acá en Río Negro. Y la segunda puerta que toqué fue Fondo de Cultura Económica. Y me dijeron que sí, eso fue como, ¡ah! Entonces yo llené esto de libro álbum. Esto era lleno solo de libros álbum, porque ellos me dijeron que sí, todas las demás editoriales me dijeron que no. Nadie en el mundo sabía lo que significaría el 2020 para todos. Por supuesto, Claudia tampoco, y por eso emprendió no solamente en comprar un café, sino también en llenarlo de libros, cambiar de local, y todo eso antes de estar encerrados por muchos meses. Pero a pesar de todo, hay historias bonitas por contar de esa época y además fueron meses de mucho amor. No, es que es muy raro. Yo no sé explicar muy bien qué pasó esos meses. Hubo algunos movimientos con el café especialmente y las redes del café que ya tenían como cierto público muy fidelizado. Entonces, por ejemplo, las tortas no las pedían completas. Entonces yo publicaba los martes como a domicilio, no sé qué, productos del café y ponía fotico. Y los clientes no encargaban una porción de torta y un café. No era súper bonito porque la gente encargaba la torta completa. Claro, además porque era para compartir, bueno, y como en ese momento estábamos todos encerrados, pues... Ajá, entonces no pedían 1 o 2 galletas, no, era, ay, mándanos 8 galletas. Y yo era como, entonces hacíamos domicilios un día a la semana, pero era... O sea, trabajábamos toda la semana en función de ese día que hacíamos domicilios, entre la publicación, entre tomar los pedidos y luego empacando y despachando. Entonces el domiciliario volteaba todo el día, llevar esto, llevar... Nada, eso también fue súper bonito. Además que el domiciliario era otro amigo, Dani Mazo, que también era barista, que también tenía un café, que también estaba cerrado. Entonces él era el domiciliario en la moto, entonces nos convenía a los dos, entonces era súper bonito como esa alianza que se dio ahí como para ver cómo sobrevivíamos a esos meses tan horribles. Claro, fue muy bonito en cierta medida. Uh-huh. Nosotros incluso cuando pudimos volver éramos en la puerta de la vitrina, la movimos para la puerta y era solo para llevar. Y pasaba la policía y se reía porque se llenaba el andén, las butacas de afuera, los amigos sentados en el piso en el andén con tapabocas tomando café. No podían entrar, pero ya podíamos salir de lunes a jueves hasta las 4 de la tarde. Maravilloso. Era lo máximo y eso afuera era lleno. Eso afuera era lleno y yo no me la podía creer. Dices, no, pues estamos cumpliendo con la directriz que es vender a puerta cerrada. Yo estoy vendiendo a puerta cerrada, yo no sé nada. Y además la gente era como, ay, pero no me lo vas a dar en ese vaso de cartón, qué guácala. Y entonces ni siquiera el escrúpulo con la taza y la cuchara, y eso me parecía súper bonito, como esa confianza en nosotros, y eso fue muy bello, fue muy muy bonito. Entonces podíamos cubrir, y la dueña del local, no, esa señora se portó súper bien con nosotros, súper bien. Entonces era súper fácil el día al pagar el arriendo, como llegar a acuerdos, como no, ve, te podemos pagar el 50%, listo, dale, el 50% está bien. Vamos anotando el faltante y cuando volvamos te voy pagando lo que quedemos debiendo. Y me decían, no, es que esto nos afecta a todos. Te da para pagar el 50% este mes, es el 50% y quedamos en paz. ¡Qué bonito! Y eso fue también como... No, eso fue muy bonito, como esa red que se ha ido tejiendo acá entre mujeres, no solo mujeres, pero sí hay una red con mujeres que es así súper sólida y súper bonita. Esa red de mujeres se ve reflejada algunos sábados en La Urdimbre, un espacio en el que se leen los hilos, se cuentan puntos e historias y se borda la vida. Teníamos ya ensayos como de clubes de lectura, pero no había ninguno todavía consolidado. Pero es que en pandemia pasaba algo de acá muy bonita. Y es que las amigas se venían y se escondían acá huyendo de su familia, de su casa, del agobio del encierro. Entonces, claro, yo podía estar adentro
y el local estaba todo vacío adentro porque pues solo podíamos atender en la puerta. Entonces acá en este espacio donde estamos sentadas, esto donde están las escalas era un mueble. Entonces ahí se sentaban un par de amigas a tejer y conversábamos mientras yo atendía en la puerta, eran las únicas que podían entrar. Pero todos los días eran dos amigas distintas. O sea, tenías un costurero repartido en la Cuando pasaba la policía y eso fuera estaba lleno, yo era como que no vayan a entrar, que no vayan a entrar, que no vayan a entrar, porque yo tenía escondidas dos amigas tejiendo adentro. Era el escondite, era una cosa muy curiosa porque no se podía, no nos podíamos juntar y además las que estaban tejiendo no tenían puesto el tapabocas, estaban tomándose un café y tejiendo. No te creo, qué cosa tan loca. Era escondidas, eran literal, o sea, yo les decía, parecimos de la mafia, o sea, ellas entraban sigilosamente, se metían de una acá, no hablaban, eran calladitas como para que afuera nadie se diera cuenta que ellas estaban acá adentro, y pues yo colocaba igual música para que me acompañara durante el rato que podía abrir, pero pues era puerta cerrada, entonces todas hacíamos chistes con el tema de que yo escondía gente acá adentro, pero pues eran un par de amigas tejiendo. No, y vos imaginás, hay una requisa, hilos y agujas. Hilos y agujas. Qué cosa tan peligrosa. Yo pensaba un poco en las películas de la Segunda Guerra. Ajá. O en esta película, por ejemplo, del pie de cáscara de papa. Uh-huh. O sea, estaban reunidos leyendo, pero era ilegal. Y yo sentía exactamente lo mismo, era una cosa muy extraña. Yo tenía dos amigas adentro que salían para descansar un poco del agobio de su casa, aprovechando que era el día de su pico y placa, pero se iban a quedar 4 horas en la butaca donde se iban a rechinar al sol. No, hay que entrarlas, pues, y hay que ser solidarios. Nos entrábamos. Entonces ahí no teníamos el club de lectura. Fue ya después, Urdimbre lleva 1 año, estamos de aniversario ahorita, vamos a celebrar el próximo mes aniversario, pero nada, fue pasando después, como en esa necesidad de juntarnos, de empezar a leer, y con Adri, una de mis grandes amigas, era como, este libro está muy bueno, muchas mujeres lo tienen que leer, ¿cómo hacemos para que este libro circule y muchas lo lean? Y fue como, ay, pues juntémonos a leer, invitemos a las amigas a ver qué pasa. Y entonces fue como, bueno, pero vamos a estar leyendo en voz alta y todas somos muy dispersas, ¿cómo vamos a hacer para no estar tan dispersas? No, empecemos a tejer, todas tejedoras, nada, empecemos a tejer, la que no sepa le enseñamos, empecemos a bordar y la que no sepa le enseñamos. Y así empezamos, y empezamos con un libro muy bello que se llama Cuerpos, que son cuentos, y son cuentos todos de escritoras. Entonces, era un ensayo, solo nos íbamos a leer esos cuentos y a bordar un ratico entre amigas. Hemos leído ya como 14 libros, creo, y llevamos 1 año. Y encontrándose los sábados. Y nos encontramos los sábados cada 15 días. Exacto, porque uno diría, en 1 año 14 libros, no, pero hay que hablar de que pues los encuentros son los sábados. ¿De qué horas a qué horas? De 3 a 6 nos vemos, y nos vemos cada 15 días. Y por ejemplo, este septiembre solamente vamos a tener un encuentro, que va a ser un encuentro muy bonito en el que vamos a estar hablando de mujeres poetas. Entonces vamos a tener ahí a Wislava de invitada, vamos a tener a Pizarnik, va a estar lindo. Oíste, ¿y cómo es eso hoy? Pues como incluso desde afuera, aunque es difícil porque haces parte de todo eso, pero desde afuera como un sábado a las, qué sé yo, 4 de la tarde, te paras y decís como que, ay, jue madre, o sea, tengo un café con libros, amigas tejiendo y leyendo, y no pensaba. Nada, eso es una cosa muy bonita. Como que uno no se alcanza a imaginar, o sea, yo nunca pensé que yo iba a tener este espacio ni que iban a pasar ese tipo de cosas. Mira que fue una conversación, que todos hemos tenido una conversación así con un amigo y uno dice una bobada de esas y no pasa nada, y acá pasó todo. Y mi vida hoy toda gira alrededor de este proyecto. Es como que todo lo que estoy haciendo es en función de esto. Y es tan mágico que incluso me pasan cosas como la que me acaba de pasar, que dije una cosa que no es cierta, no estamos cumpliendo 1 año, estamos cumpliendo 2. Claro, porque acabo de caer en cuenta que era imposible haber empezado hace 1 año, porque hace 1 año yo estaba un poco más desconectada, como por un tema personal del café, entonces no, ya veníamos con el proceso. Entonces ajustamos en 2 años.
Y siempre están llegando mujeres y siempre están preguntando, y hay encuentros en los que nos juntamos 15 mujeres, hay otros en los que venimos 3. Cierto, como que uno nunca sabe qué va a pasar, pero nunca nos hemos quedado solas. Siempre, siempre, siempre que convocamos a la urdimbre llega. Es muy bonito, muy, muy bonito. Hablemos de ese término, de urdimbre. Bueno, nada, pues la urdimbre y la trama están asociadas a la tela. Pero es que sin urdimbre no hay trama. Son las líneas de hilos que sostienen el telar para poder que luego la trama pueda tejer y darle forma a las telas. Y nosotros sentimos un poco eso como con ese espacio, que somos la urdimbre, como esos hilos fijos. Este es el espacio fijo que siempre está. Adri y yo somos las 2 mujeres fijas que siempre estamos pensando cuál es el libro, cuál es el espacio, cómo lo vamos a hacer, pero están todas las demás mujeres que son las que forman la trama, y ahí es donde realmente tenemos el tejido. Y entonces eso es muy bonito, y esa palabra es muy bella y está muy asociada a lo que nosotras somos. Entonces, cuando se nos ocurrió esa palabra fue como, ¡ay, la tenemos nombre! Además no solamente es muy sonora, sino que es muy, muy hacia las 2 cosas, porque acá me haces recordar, y es que justamente en el episodio anterior de El Hilo Azul hicimos homenaje al crochet en el Día Internacional del Crochet, y yo leí un texto que no sé si conoces, que se llama Coser y Contar, de Irene Vallejo. Entonces, pues digamos todo lo que hay entre coser y contar, o tejer y contar, o bordar y contar, porque pues también, o sea, si hablamos de trama hay en lo que leemos, pero trama también hay en las telas, como dices tú, ¿cierto? Entonces me parece que ese texto está perfecto para lo que pasa aquí los sábados, bueno, y todos los días, porque también están en función de eso. Bueno, es que tenemos que contar. Ahorita pasó otra cosa, y es que hace un tiempo con Leonardo Romero, que estuvo también en este podcast, estuvimos revisando algunos libros maravillosos que él tiene, y justamente me dijo como, lee este fragmento de geografía doméstica, y yo dije como que ay, qué genial. Y pues cuando te dije a ti como, leamos un poquito, y sacas ese libro, yo digo, ay, qué genial, y me dices, está con el 20% de descuento. Además, yo digo, no, eso es una señal. Yo no salí de mi casa queriendo comprar libros. Pero bueno, además, eso. Que fue así como un texto que tuviera yo acá en el café, no en mi casa. Margarita Cuellar, a mí me gusta mucho lo que logró con este libro de geografía doméstica, y justo el texto que señalé para leer acá en el podcast es como el mismo texto de Irene Vallejo, pero en lenguaje... En otras palabras. El lenguaje de Margarita Cuellar, y lo mencionas y fue como, no, pero ¿cómo va a ser? Es una señal. Es una señal, mira, dice... Es obvio, texto y textil comparten la misma raíz. Vienen del latín textere, que significa tejer, trenzar, entrelazar. Muchas mujeres ya han reparado en esto. Muchos, como Margaret Atwood, dicen que cuando se narra se está hilando el hilo, porque en inglés, como en muchos otros idiomas, pasa lo mismo. El acto de narrar está poblado de metáforas textiles. Quizás, como lo plantea Irene Vallejo, las primeras narradoras fuimos las mujeres. Tal vez se contaban historias mientras cosían, y por eso hablaban del nudo de la historia, de urdir la trama, del hilo narrativo y el desenlace de la narración. Tal vez por eso, cuando se pierde la conexión narrativa, se dice que se pierde el hilo. Cuando se complica la vida, se enreda la pita, y cuando hay mucho que contar, tenemos tela para cortar. Cuando algo pliega, se pende de un hilo. Cuando todo es confuso, una puede estar hecha un nudo. Cuando alguien se paraliza del miedo, se hace un ovillo. Cuando se hacen conexiones agudas, se está hilando fino. Y cuando sentimos que alguien es ventajoso, decimos que no da puntada sin dedar. O sea, está perfecto para este momento. No ensayamos esto. No. Eso acaba de surgir. Lo máximo. El hilo azul. Tejemos para unir historias.
ustedes han sentido la fortuna de encontrarse un lugar donde no solamente puedan tomar y comer algo, sino que además puedan sentir la tranquilidad para leer, tejer, bordar o simplemente ver pasar la vida? Pues yo espero que sí. Y si no, o si quieren explorar otros lugares para esto, visiten 9 bares. Eso pasa todo el tiempo. Yo trato como de no acercarme mucho a las mesas y eso, pero sí voy notando que la gente se tiene la confianza para venir a tejer acá. Esta semana, por ejemplo, llegaron 2 chicas, no tengo ni idea qué estaban haciendo, pero eran como unos muñequitos en pañolensi. Entonces ellas se sentaron, pidieron bebidas y empezaron y cogieron otra silla y empezaron y formaron su taller en la mesa y y cuando se fueron llevaban unos, yo no sé, pero se sientan, ya saben que lo pueden hacer. Me pasó también, creo que fue la semana pasada, 2 chicas vinieron y se pusieron, la semana pasada, estaban trabajando Miyuki y eran como las 5 de la tarde. Entonces yo vi que extendieron las telitas y empezaron a colocar los hilos de Miyuki. Yo dije, oh por Dios, pobres ojos, cuando fui a tomarles el pedido. Y cuando les llevé el pedido les dejé una lámpara, tenemos 2, una lámpara que es de pie y una lámpara que es de mesa. Y yo les dije, ustedes no van a ver, ese Miyuki brilla mucho, la lámpara les sirve. Y fue como, ¿por qué tienes una lámpara? Y yo, tengo 2, ¿prefieren la de pie o la de mesa? Es que, vamos a seguir viniendo a tejer acá. Vamos a seguir viniendo a tejer acá. Yo, bueno, bienvenidas, claro. Como que estamos preparadas para hacer ese tipo de cosas, para leer. Entonces nuestra luz es muy cálida. Entonces tenemos lámparas para poder leer tranquilos, para poder tejer, para poder hacer Miyuki, para poder bordar y esas cosas van pasando. Pues y además, bueno, o sea, 10 de 10 en el servicio. Y no ellas me miraron todo raro. Con cosas, por ejemplo, que no sepas. Porque sabemos, pues, o sea, ahorita hablamos como tejes y bordas, pero entonces cuando veías estos muñequitos en pañolensi o el tema de Miyuki, que no sé si lo sabes hacer, pero no te dan ganas como de aprender otro montón de cosas. Todo el tiempo quiero estar explorando técnicas y cosas, pero trato de ser como súper respetuosa con la gente en las mesas y como de no preguntar y eso. Y hay técnicas que ya exploré en algún momento y que sé que no me atrapan. Entonces es como, cuando yo la bebida miro y es como, está lindo, y ya. Ajá. Pero sí hay otras que me generan más curiosidad. Miyuki, por ejemplo, no me genera curiosidad. Me parece muy lindo el acabado, ya el producto final me parece bellísimo, pero me parece que requiere un esfuerzo visual muy alto y no, esa no es mi técnica. A mí me pasa eso, por ejemplo, con el macramé, pues que lo he visto muchas veces y de hecho me he acercado, me han enseñado como algunos nudos básicos, pero yo digo como que, sí, pues qué lindo, pero no como, quiero aprender, y no, me parece muy lindo, pero pues no como para meterme en eso. ¿Y qué pasa? Bueno, no, es que ahorita me estabas haciendo recordar una historia de un café en Medellín. Y bueno, pues se puede mencionar acá porque no le estamos haciendo publicidad, se llama Vibras. Y yo cuando vivía en Medellín me iba mucho para allá, o sea, lo que decías ahorita, como que sentía esa confianza de ir allá a tejer. Y me sucedió con uno de los baristas que yo veía pues como que él miraba. Y yo como que, bueno, pues pero yo no sabía por qué. Hasta que él, pues, pero pasaron muchas veces y hubo un día en que él me dijo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo amigurumis. Y yo molestando le dije, ¿y usted por qué es amigurumi? Pero además me dio mucha alegría porque, pues, claro, o sea, normalmente le dicen, no, está cosiendo. Pero él me dice de una la técnica como, no, amigurumi. Yo le dije, sí. Y vos, ¿por qué sabes? Me dice, porque a mí me gusta mucho tejer. No, eso fue, mejor dicho. Y ya a partir de ahí fue como o sea, no solamente ese lugar para hacer eso, sino también con personas al lado que saben del tema. Entonces, bueno, ya después iba y me preguntaba como, ¿qué estás haciendo? Me contaba un poco de lo que tejía y eso es muy bello, como que se convierte en lugares muy, muy de uno, ¿cierto? Ajá. Sin ser de uno. Claro, no termina con los clientes recomendándose hilos, técnicas, almacenes, cuenta dónde hay la promoción, qué hilo está más económico, cuál funciona mejor. Si ya viste tal video. Sí. Este es un podcast de manualidades.
pero la vida siempre va primero. Por eso el hilo azul tiene quien lo escuche sin hacer ninguna manualidad, pero encontrando respuestas de cosas que quizá buscaba o similitudes con sus vidas. Por eso hasta ahora no hemos hablado mucho con Claudia sobre los hilos en su vida, pero aquí va. Me pasó un poco como a Lau, la voy a mencionar, ya que es culpable que estemos acá sí, conversando. porque es que yo aprendí con Laura de Mr. C Crochet en 9 bares En cuando 9 quedaba en San Miguel. Lau es una amiga que quedó de 9 bares San Miguel, yo la conocía ya, ella era amiga también de Daniel. Y me pasó un poco como a Lau, yo tuve una adolescencia un poco compleja, como una sensación de no encajar en el mundo y me generaba mucha ansiedad. Y mi mamá en esa época, que además yo soy más grande que Lau y que vos, como pocas herramientas, pero aún así con mucha sabiduría me llevó a terapia, como que cuando eso era súper difícil encontrar psicólogos y eso, pero aún así me llevó. Y la psicóloga me recomendó tejer. ¡Ay, qué genial! Y la psicóloga me recomendó tejer. Yo tenía unos 14, 15 años y yo me fui para mi casa y le dije a mi abuela, yo vivía con mi abuela, siempre viví con mi abuela, era mi personaje favorito en el mundo. Y yo le dije que me prestara las agujas y los hilos que la psicóloga me había puesto de tarea a tejer. Ay, pero eso no, sufrí horrible porque esa cadeneta no me salía, yo tiraba esos hilos. Y como a los días mi abuela me dice como, ay no, venga a ver, yo le ayudo, es que así no se hace, es que no sé qué. O sea que vos lo estabas haciendo con respecto, digamos, como a lo que habías visto de la abuela, o sea, todavía ahí no te habías sentado La con psicóloga ella. me dio unas instrucciones. Y yo intentaba hacer lo que la psicóloga me había dicho, no, nada, desastre total. Y de ella mi abuela empezó a explicarme. Entonces mis primeros tejidos fue crochet y fue puro crochet tradicional con la lengüeta diminuta, Macusa. claro, y puros manteles, carpetas, y empecé a hacerle bolsas a mis amigas. Entonces tenía mi propia herramienta, que era una aguja más grandecita, y unos hilos que eran más gruesos, y les hacía bolsitos, y a mis amigas del colegio les regalaba bolsitos. Ay, que el amigo secreto, que no sé qué, les daba bolsitos tejidos en crochet. Entonces lo primero fue el crochet, ahí fue que me entré como al mundo del tejido, pero que estaba súper vinculada a mi abuela, porque yo compartía mucho con ella. Pero sí, aprendí a tejer con ella, y con ella aprendí las primeras puntadas de bordado. Pero eso sí fue cuando ya quedé embarazada, más para intervenir las cositas de la bebé. Entonces incluso le bordé las cortinas del cuarto, entonces el bordado aparece ya es con la maternidad, ya ese es como en otro momento, pero acompañada de mi abuela. Tejíamos muchas cosas tradicionales y yo lo que tejía era básicamente eso, y los bolsitos todos eran palitos, no había... Esta semana pasada, incluso le mandé foto a Lau, me encontré uno de los últimos tejidos que hice con ella, que sí fueron unas flores. Era para algo para mi hija, y mi hija guardó una de esas flores tejidas, y organizándole el cuarto, no sé por qué, la tenía sobre la mesita de noche. Y fue así como un encuentro sorprendente, pero eran flores muy tradicionales, pero que hice con mi abuela. Pero realmente lo que hacíamos era palitos, no, nada, era todo muy... Mi abuela no seguía patrones, todo lo hacía muy intuitivamente, y hacíamos unos manteles divinos, pero ella lo hacía todo a memoria, o sea, No, cero. y Colchas, carpetas, y todo era sin guía, pero sí me enseñó a leerlas. Porque mi mamá, toda emocionada porque aprendí y pensaba que me había ido muy bien donde la psicóloga porque aprendí a tejer, me regaló revistas. Me regaló revistas de crochet en esa época. Con los patrones gráficos. Pero de cosas tradicionales, de carpetas, pues en esa época igual eran los mismos dibujos tradicionales, pero entonces mi abuela me enseñó a interpretarlos. Bueno, ¿y en qué momento llega tu hija? Ahora que hablamos del bordado y la maternidad. No, todo pasa, en mi vida todo pasa al mismo tiempo. Son años de calma y tranquilidad, pero cuando pasa todo al mismo tiempo, Es como lo del café. alta con toda. Igual que cuando el café. Entonces era toda la crisis adolescente, toda la carga adolescente, salir del colegio, entrar a la universidad, quedar embarazada. Mi hija nació cuando yo tenía 20 años. Y además el bordado. Y además empezar a bordarse. ¿Y recuerdas
¿cuáles fueron esas primeras cosas, además, por ejemplo, de las cortinas que mencionabas, que bordaste para tu hija? Colores, formas. Es que recuerdo mucho como eso que tenía que ver con su cuarto, que eran además como unos tulipanes en las cortinas y como en varios detalles, así como en su habitación, que además no fue para la guarda de nacimiento, fue cuando ya estaba un poquito más grande, porque pues cuando nació estaba en mi habitación y compartíamos como el espacio. Pero ya cuando la pasé para su cuarto, entonces como empezar a bordarle cositas para decorarle la habitación. Y esos fueron mis primeros bordados, muy tradicionales, hechos con perlé, porque ya hoy trabajo con puro hilo moliné, pero en esa época mi abuela bordaba con perlé, yo bordaba con perlé y no me imaginaba que podía bordar con otra cosa. Sí. Entonces todo el bordado lo hacía con perlé y ya luego con los años fue que descubrí que es que cualquier tira y una aguja me sirven para bordar. Mi vida se ha ido teniendo como más investigaciones alrededor del bordado, con el tejido así súper tradicional, muy apegado a lo que aprendí con la abuela. ¿Y qué otras cosas recuerdas en este momento que has bordado, que han significado cosas para ti importantes? Hablando incluso de esos cambios y de esos momentos como donde todo está tranquilo y de un momento a otro todo cambia. Hablemos del bordado también en esos momentos. Bueno, pues el bordado durante mi trayectoria laboral, por ejemplo, era como una salvación, porque la carga laboral y el estrés era muy alto y poderme sentar a bordar era lo que me sacaba, era como ese ratico entre irme a dormir y que la niña ya estaba dormida y podía bordar un ratico, y además que no tenía ningún compromiso, eran telitas que podía guardar, iban quedando por ahí. Entonces un día me encontré con que tenía un montón de bordaditos por ahí hechos en telas metidos en un cajón. Ha acompañado mucho el proceso de Nueve Bares, mucho. Entonces empecé bordando como el logo, como dándole forma, los logos, el loguito de Urdimbre está bordado, como bordando todas esas cosas, dándole mucha forma como a este espacio desde el bordado, que es un espacio que me gusta además que tenga muchas plantas y eso, pero que no es tan fácil. Entonces también bordo mucho alrededor como de ese jardín. Me gusta mucho bordar el jardín también con el que sueño, como todas esas plantas y las flores. Pero con el bordado me pasa algo muy curioso, y es que me requiere mucha concentración y siento que requiere que la creativa esté muy activa. Con el crochet no siento eso, siento que lo puedo hacer más en automático. Entonces hay como una relación distinta. Y por ejemplo en los últimos meses he estado muy enferma y no logro casi bordar. Entonces he tejido mucho, he hecho mucho crochet los últimos meses, porque si logro hacer crochet como que contar y pasar de vuelta se me hace súper fácil, pero combinar los colores para un vestido, en un bordado, ya eso es otra cosa, es como que esta combinación no me funcionó, por ejemplo, se me hace muy difícil a veces, asociado pues como a ese tema que no tiene tanto que ver con el bordado, sino más como conmigo. Pero el bordado yo siento que me salva, yo siento que entre los libros y el hilo la vida se me hace más bonita. Para Claudia, hoy ser mamá significa tener la mejor compañía para cumplir los sueños. Las dos están juntas en esto. No, esa muchacha hace parte del tejido, porque además con todo este tema que estaba un poco más ausente del espacio, ella estaba muy empoderada, entonces es muy cercana al café, trabaja con nosotros, conoce a nuestros clientes, atiende la Urdimbre los sábados, cuando ella no tiene clases en la universidad, porque normalmente estudia también los sábados, pero si no tiene clases en la universidad es quien nos atiende, quien está pendiente de la mesa, que todo esté lindo, aunque odia el hilo, o sea, cero. En casa de herrero. Cero, no borda, no teje, no nada. Nada que tenga que ver con el hilo le gusta. Lo único que le gusta es pasarme imágenes. Ay, mamá, mira esa blusa tan linda, me la hace. O sea. Ay, mamá, ese bordado se lo quiero regalar a no sé quién, me lo hace. Es como nosotras, por ejemplo, tú con el Miyuki o yo con el macramé, es como, eso tan lindo. Quiero algo en eso, pero no que yo lo haga. Tal cual, así es ella con el tejido, así. Entonces, bueno, nada, yo le insistí mucho en tiempo, pero ya luego fue como, listo, está bien, no le gusta.
de pronto en algún momento, y si no, no pasa nada, también está bien. ¿Y cómo es que tú te sientes a bordar o a tejer y a escuchar que te leen en voz alta y ver a tu hija encargada del café? Ay, no, es muy emocionante. Sí. Sí, a mí me emociona verla grande, es como que ha pasado mucho tiempo y es como una sensación de haber hecho bien la tarea, como una sensación muy bonita de la chica que es, como es bonito, es muy bonito. Mira que eso, pues yo no soy mamá, pero dices eso y yo me imagino la sensación que tengo cada vez que termino un proyecto, en mi caso en crochet, o sea, esa sensación como de qué chévere lo que hice, así por ejemplo me haya equivocado y haya tenido que destejer, o bueno, la combinación de colores, pues como ver eso terminado y ya como listico, pues me hizo recordar como esas sensaciones que narras con tu hija. Qué bonito eso. Yo creo que es lo mismo, porque los hijos yo siento que también son un proyecto y siento que los proyectos personales normalmente son del corazón. Tejer o tener un café o los hijos, como que esos proyectos personales. Puede que para algunas personas levantarse e ir a la empresa sea un proyecto personal, pero yo siento que eso es más una rutina muchas veces. Pero ¿cuál es el proyecto personal? Y yo siento que eso es como la maternidad, especialmente para nosotras las mujeres, son distintas formas que tenemos de maternar. Entonces, claro, cuando lo vemos, también vemos nuestra maternalidad ahí. Eso es muy bonito. Y además, qué chévere eso que dices del proyecto personal, porque a veces no nos preguntamos eso, o sea, a veces pasan los días y estamos haciendo cosas, pues sí, hacemos cosas, pero yo creo que nos falta preguntarnos un poquito más si esas cosas que hacemos hacen parte del proyecto personal. Pues, bueno, como si levantarnos todos los días a hacer lo que estamos haciendo está ayudando al proceso personal. Ahí queda como también para que pensemos. Sería muy bacano ver la vida de ese modo, como, bueno, me voy a levantar y voy a hacer esto. ¿Esto tiene que ver con el proyecto personal? No lo voy a hacer. Qué chévere que lo pudiéramos hacer. Pues obvio hay cosas que debemos hacer, pues que quizá no hagan parte del proyecto personal, pero que ayudarán a soportarlo, me imagino yo. ¿Qué significa hoy para ti tener la posibilidad de unir, tejer, juntar tantas cosas que te gustan, que hacen parte de tu proyecto personal y que no sabías hace qué sé yo, 6 años antes del 2019, que no sabías que iban a pasar, que iban a aparecer? Yo tengo una amiga que es más contemporánea conmigo y a nosotros nos tocó de jóvenes una película que se llama Tienes un email. No sé si la has escuchado. No. Y la protagonista tiene una librería bellísima en el centro de Nueva York, pero llega el man así súper ingenieril y esa vaina la van a tumbar para construir un edificio. Y esta nena está así pues en defensa de ese espacio porque pues ahí tiene su librería y su sueño alrededor de esa librería, y nosotras siempre hablábamos como que bueno, una librería como esa. Entonces yo creo que es un sueño que sí estaba desde siempre, lo que no estaba es como todo esto que ha venido pasando, pero yo soy súper dispersa y tengo un montón de ideas en la cabeza. Entonces lo que siento es que este espacio me permite a pocos ir haciendo todo eso que siempre he querido hacer. Entonces siento que el café fue una excusa, fue como la caída libre. Ay, pues ya tengo un café y no sé ni siquiera preparar café, bueno, pero sé bordar, entonces montemos un taller de bordado para irme apropiando más de eso a lo que me estaba enfrentando. Yo tomaba café, pero no hacía el café. Y los libros, pues siempre fui un ratón de biblioteca desde que estaba en el colegio, entonces, y tenía como esa idea de esa librería y ese espacio. Entonces he ido como tratando, en la medida en que me lo permiten mis energías, de ir mezclando como todo lo que me gusta. Quisiera tener un local más grande, porque todos los días quiero una cosa distinta. Yo quiero que también vas a querer un local más grande. Pues que quisiera que también tuviera vivero, y quisiera que también tuviera tienda, y quisiera 9 bares ciudad. ¡Ah, sí!
A veces tenemos sueños que vienen con alguna lectura, película o conversación con alguien. A veces también guardamos esos sueños y no volvemos a recordarlos. Pero por muchas cosas de la vida, ellos vuelven a aparecer para pedir ser realizados. Bueno, este libro sí es otra cosa completamente distinta. Se llama Niña Pájaro Glaciar, de Mariana Matija, que es una activista a la que sigo hace muchos años. Y ella tiene una forma muy bonita de narrar el paisaje interno. Ella es una activista ambiental, yo no soy activista, pero sí soy ambientalista. Y me gusta mucho lo que ella hace en este libro de narrar el paisaje interno. Lo vi de cerca, esa cara imposible, ¿a quién se le ocurre? Esos cachetes redondos y grises, casi blancos, ese ojito como con forma de lágrima, ese pico anaranjado con rayas, esa cosita que tiene al lado del pico que parece una hoja seca, amarilla, amarilla, amarilla. ¿A quién se le ocurre esa capa negra encima de esa barriga blanca? Y las patas. A veces siento que el cuerpo se me inunda de ganas de saber cómo hace la tierra para decir tantas cosas. También se me llena de angustia por saber que dicen tantísimas cosas y que la vida no me va a alcanzar para escucharlas. ¿Cómo se le ocurrió la idea de decir frailecillo? ¿Cómo se inventó esa forma de hablar, ese pájaro palabra? Empezó a mover moléculas por los siglos de los siglos hasta que dijo frailecillo. Y ahora dice nidos madrigueras en los acantilados y se va a pasar el otoño y el invierno en alta mar. En primavera y verano dice voy a ser pájaro. En otoño e invierno dice voy a ser isla. Frailecillo, pájaro palabra, pájaro isla. Cuá, cuá, cuá. Ay, qué bello. Esa magia de las palabras, como que porque las nombramos como las nombramos. Así es que bueno, gracias Claudia por recibirme en este espacio, por las conversaciones, las señales del universo que debemos seguir, como por ejemplo llevarme geografía doméstica. Muy bien. Y de verdad también gracias por contarnos tu historia. No, a ti, muchas gracias. Muy bonito este espacio. Para conocer la programación y todo lo que pueden encontrar en este lugar, pueden seguir en Instagram a 9 bares, libros y café. 9 en número. Ellos están a muy pocas cuadras del parque principal de Río Negro. A ustedes, gracias por llegar hasta el final de esta segunda temporada de El Hilo Azul. Nos vamos a encontrar más o menos en 2 semanas con más historias, formas de tejer y ver la vida. Síganos en @hiloazulcrochet para ver tejidos, historias y por supuesto las aventuras de Blue, que es nuestra líder de calidad. Hasta entonces. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet,